Un saludo muy especial a todas las personas que ya se encuentran conectadas en esta sala de Zoom. Es un placer darles la bienvenida a este diplomado en estimulación temprana. Queremos agradecer de manera especial a Practice, SAC y Craptica, quienes son los organizadores de este diplomado y han hecho posible que hoy podamos encontrarnos en este espacio de aprendizaje. Este diplomado está compuesto por 4 módulos, que se desarrollarán en 4 días consecutivos, a la misma hora y siempre por Zoom. Los módulos son los siguientes. Módulo 1. Fundamentos del desarrollo y la estimulación temprana, 0 a 6 años. Módulo 2. Hitos del desarrollo y tamizaje del neurodesarrollo. Módulo 3. Intervenciones de estimulación temprana basadas en evidencia. Módulo 4. Neurociencia del aprendizaje temprano. En este momento daremos unos minutos de espera para que más participantes puedan unirse a la sala y asegurar que todos estén conectados antes de iniciar.
Nuevamente, un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en esta sala de Zoom. Les damos la más cordial bienvenida al Diplomado en Estimulación Temprana. Queremos agradecer una vez más a Practice SAC y Craptica por ser los organizadores de este diplomado y permitirnos compartir este espacio académico. El día de hoy desarrollaremos el módulo 1, Fundamentos del Desarrollo y la Estimulación Temprana, 0 a 6 años. A continuación, cedo la palabra al profesor Mateo, quien estará a cargo de este módulo. Antes de comenzar, quiero agradecer a Verónica, nuestra anfitriona, por la apertura y la introducción a este módulo. Gracias, Verónica, por darnos la bienvenida y preparar el terreno para este tema tan importante. Vamos a arrancar con un concepto que es la base de todo el diplomado. Si no entendemos bien esto, los siguientes temas se nos van a quedar cojos. Les pido que piensen rápidamente. Cuando escuchan la frase estimulación temprana, ¿qué imagen o palabra se les viene a la cabeza? No importa si piensan en juguetes, en bebés, en terapias, todo vale. Esto que acabamos de hacer demuestra algo. La estimulación temprana es un término que despierta muchas ideas, pero hoy lo vamos a aterrizar con claridad. La estimulación temprana es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que buscan potenciar el desarrollo integral de los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. Y aquí quiero que subrayemos dos ideas. Primero, es planificada y sistemática, no improvisada. Segundo, busca el desarrollo integral, no solo que el niño aprenda letras o números antes de tiempo. Entonces, no se trata de presionar para que el niño lea con 3 años, sino de darle experiencias ricas que favorezcan sus áreas motoras, cognitivas, del lenguaje y socioemocionales. Ahora, hay que aclarar algunos mitos. La estimulación temprana no es escolarización precoz. Tampoco es terapia, aunque puede tener un valor terapéutico en algunos contextos. Y ojo, no es exclusivo para niños con retraso en el desarrollo. Es para todos los niños, porque todos tienen derecho a un entorno que favorezca su crecimiento. A veces escuchamos frases como, mi hijo no necesita estimulación, él ya está bien. En realidad, todos los niños se benefician de un entorno que les brinde interacciones positivas. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado a un padre o madre decir algo parecido? ¿Qué contestarían ustedes en una situación así? Pueden dejar sus ideas en el chat. Cuando hablamos de alcance, nos referimos a dónde llega este concepto. En el niño, impacta su desarrollo motor, su lenguaje, sus habilidades sociales y hasta su manera de regular emociones. En la familia, enseña a los padres y cuidadores a interactuar de forma positiva y consciente, fortaleciendo vínculos afectivos. Y en la sociedad, sabemos que los primeros 6 años marcan la base de ciudadanos más empáticos, más creativos y con mayor capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, investigaciones a largo plazo, como el famoso estudio de Jamaica, mostraron que niños que recibieron estimulación temprana no solo tuvieron mejores notas en la escuela, sino que 20 años después ganaban hasta un 25% más en sus trabajos. Eso nos habla de un impacto no solo individual, sino económico y social. Para que quede claro, les comparto algunos ejemplos de lo que podría ser estimulación temprana. Jugar a las palmas con un bebé de 6 meses, porque eso estimula la coordinación y la comunicación. Leer un cuento sencillo y señalar imágenes a un niño de 2 años, favoreciendo vocabulario y atención. Dar espacio a un niño de 4 años para armar torres con bloques, desarrollando pensamiento lógico y motricidad fina. Fíjense, son actividades simples, no requieren grandes recursos, pero tienen un fundamento científico muy fuerte detrás. Ahora quiero que piensen, ¿qué juegos recuerdan ustedes de su infancia que sin saberlo eran formas de estimulación? Compártanlo en el chat. Un consejo práctico que siempre damos. La mejor estimulación no es la más costosa, es la más constante y afectuosa. Los juguetes sofisticados nunca reemplazarán una canción de cuna cantada por la mamá o una ronda de juegos con papá. Eso es algo que vale la pena enfatizar porque muchas familias creen que estimular es comprar, cuando en realidad estimular es interactuar con amor y conciencia. Y ahora, para cerrar este primer tema, vamos a hacer una pregunta rápida. Les voy a dar 4 opciones y tendrán 10 segundos para responder en el chat. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor la estimulación temprana? A. Enseñar a leer y escribir a los niños antes de los 3 años. B. Conjunto de acciones planificadas que favorecen el desarrollo integral en los primeros años.
C. Terapias exclusivas para niños con retrasos en el desarrollo. D. Actividades improvisadas sin un objetivo claro. La opción correcta es la B. Conjunto de acciones planificadas que favorecen el desarrollo integral en los primeros años. Excelente, veo que varios lo acertaron en el chat. Con esto cerramos el primer tema. Ya tenemos clara la definición y el alcance de la estimulación temprana. Ahora vamos a dar el siguiente paso. En el tema 2 veremos por qué los primeros 6 años son tan decisivos en el ciclo vital. Prepárense porque ahí es donde se entiende realmente la urgencia de todo lo que estamos aprendiendo. Ahora empezaremos a hablar de algo que puede sonar obvio, pero que tiene un peso enorme en la ciencia del desarrollo humano: la importancia de los primeros 6 años de vida. Este periodo es, sin exagerar, el cimiento de toda la vida futura. Y quiero que mientras avanzamos piensen, ¿qué cosas que aprendieron en esos primeros años todavía marcan su vida adulta? Puede ser hablar, relacionarse, moverse, hasta cosas emocionales. ¿Por qué los primeros 6 años son tan determinantes? Porque en este tiempo se produce el mayor crecimiento y organización del cerebro. Más del 80% de la estructura cerebral básica se consolida antes de los 6 años. Eso significa que el aprendizaje, las emociones, la memoria y la capacidad de adaptación tienen en esos años un terreno fértil que no se repite después con la misma intensidad. Vamos por partes. A nivel físico, el cuerpo del niño triplica su tamaño y alcanza hitos motores decisivos: caminar, correr, saltar, coordinar movimientos finos. A nivel cognitivo, se desarrollan la curiosidad, la atención, el inicio de la memoria a largo plazo. A nivel del lenguaje, pasa de balbuceos a frases complejas. Y en lo socioemocional, aprende a reconocer emociones, a compartir, a resolver conflictos básicos. Todo eso en tan solo 6 años. Pero la importancia no es solo en lo que se adquiere, sino también en lo que se previene. Un niño que en esos años no recibe la nutrición adecuada, que vive en entornos de violencia o sin interacción positiva, puede arrastrar consecuencias durante toda la vida. Aquí hablamos de lo que la neurociencia llama ventanas de oportunidad, periodos en los que el cerebro está especialmente sensible a recibir estímulos. Si se aprovechan, se consolidan conexiones neuronales muy potentes. Si no, se pierde una oportunidad única. Quiero darles un ejemplo real. Dos niños de la misma edad, uno que crece en un entorno donde los adultos le hablan, le leen cuentos, juegan con él, y otro que pasa mucho tiempo frente a una pantalla, con pocas interacciones. El primero, a los 3 años, puede tener un vocabulario de 1000 palabras. El segundo, quizá de 300. Esa diferencia marcará su forma de aprender en la escuela y su seguridad al expresarse. No son detalles, son bases de su vida. Y aquí quiero detenerme para una pequeña interacción. Piensen en un niño cercano a ustedes, un hijo, un sobrino, un vecino. ¿Qué aprendizaje importante recuerdan que adquirió entre los 0 y 6 años? Escríbanlo en el chat. Eso nos ayudará a ver la magnitud de esta etapa. Además, estudios a largo plazo, como los de la Universidad de Harvard y organismos como UNICEF, confirman que invertir en los primeros años no solo mejora la vida del niño, también reduce desigualdades y genera sociedades más justas. Cada dólar invertido en la primera infancia puede multiplicarse en beneficios económicos futuros. Un punto interesante es cómo este periodo influye en lo emocional. Un niño que recibe cuidado cariñoso y sensible desarrolla mayor resiliencia y capacidad de manejar el estrés. Por el contrario, quienes viven en estrés tóxico sin apoyo adulto pueden tener dificultades en el aprendizaje, la salud mental e incluso en la salud física en la adultez. En resumen, los primeros 6 años son decisivos porque en ellos se construyen los cimientos de la salud, el aprendizaje y la vida social. Todo lo que pase después estará de alguna manera condicionado por esta etapa. Y ahora, para reforzar, vamos con nuestra pregunta de cierre. Les daré 4 opciones y tendrán 10 segundos para responder en el chat. Pregunta: ¿por qué se consideran tan importantes los primeros 6 años de vida? A. Porque es la etapa en que los niños deben aprender a leer y escribir. B. Porque el 80% del cerebro se desarrolla en esos años y se consolidan las bases del aprendizaje. C. Porque es la etapa más tranquila y con menos cambios en el desarrollo. D.
porque después de los 6 años ya no se necesita estimulación. La respuesta correcta es la opción B, porque el 80% del cerebro se desarrolla en esos años y se consolidan las bases del aprendizaje. Con esto cerramos el segundo tema. Ya sabemos que la estimulación temprana no es un lujo ni una moda, sino una necesidad basada en ciencia. Ahora avanzaremos al tema 3, donde exploraremos la plasticidad cerebral y el neurodesarrollo inicial, para entender cómo se conecta todo esto directamente con el funcionamiento del cerebro infantil. Ahora nos vamos a hablar de un concepto fascinante: la plasticidad cerebral y el neurodesarrollo inicial. Estas dos ideas son claves para entender por qué la estimulación temprana tiene tanto impacto. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, nos referimos a la capacidad del cerebro para modificarse, adaptarse y reorganizarse en respuesta a las experiencias. En palabras simples, el cerebro no es una estructura rígida, sino moldeable. En la infancia, esta plasticidad es mucho mayor que en cualquier otra etapa de la vida. Durante los primeros años, se forman millones de conexiones neuronales por segundo. Imaginen una ciudad en construcción, donde cada día se abren nuevas calles, se levantan puentes y se crean caminos. Eso es el cerebro de un niño pequeño, una red en expansión constante. Sin embargo, no todas las conexiones se mantienen. El cerebro aplica un proceso llamado poda sináptica, que elimina lo que no se usa para fortalecer lo que sí es útil. En otras palabras, lo que no se estimula se pierde. Quiero darles un ejemplo. Un niño expuesto desde muy temprano a un entorno bilingüe desarrolla conexiones que le facilitan el manejo de dos lenguas. Si esas conexiones no se refuerzan, se debilitan con el tiempo. Lo mismo pasa con la música, el movimiento, las emociones. Lo que se practica se queda, lo que no se elimina. Aquí quiero hacerles una pequeña interacción. Piensen en algo que aprendieron de niños muy pequeños y que hoy todavía saben hacer casi sin esfuerzo. Tal vez nadar, montar bicicleta, hablar un idioma, cantar una canción infantil. Eso es plasticidad en acción. ¿Qué recuerdan ustedes? Escríbanlo en el chat. Ahora, el neurodesarrollo inicial se refiere a la construcción de la arquitectura cerebral. No solo es cantidad de neuronas, sino cómo se conectan. Este proceso depende de factores biológicos como la genética, pero también de factores ambientales: nutrición, afecto, estimulación. Si el niño recibe un entorno rico, esas conexiones se organizan mejor. Si no lo recibe, puede haber vacíos que después serán difíciles de compensar. Y aquí entra un punto muy delicado: el estrés tóxico. Un niño que vive en violencia, negligencia o privación constante, sin un adulto que le brinde seguridad, desarrolla conexiones cerebrales diferentes. El cerebro se adapta al estrés, pero a costa de dificultar la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Eso nos recuerda que la estimulación temprana no es solo juegos y aprendizajes, también es protección y afecto. Un consejo para transmitir a familias y docentes: no se trata de llenar al niño de actividades, sino de darle experiencias variadas, repetitivas y afectivas. Una canción repetida, una rutina de lectura diaria, un juego sencillo constante, todo eso fortalece las conexiones más importantes. Resumamos. La plasticidad cerebral es la capacidad de cambiar, y el neurodesarrollo inicial es el proceso que construye las bases del aprendizaje. La estimulación temprana aprovecha esa plasticidad para reforzar las mejores conexiones en el momento justo. Y ahora vamos a reforzar con una pregunta rápida. Les daré 4 opciones y tendrán 10 segundos para responder en el chat. Pregunta: ¿qué significa plasticidad cerebral? A. Que el cerebro es rígido y no cambia con las experiencias. B. Que el cerebro puede adaptarse y reorganizarse según las experiencias recibidas. C. Que solo los adultos pueden modificar sus conexiones cerebrales. D. Que las neuronas nunca cambian y permanecen fijas desde el nacimiento. La respuesta correcta es la B. El cerebro puede adaptarse y reorganizarse según las experiencias recibidas. Con esto cerramos el tema 3. Hemos comprendido que el cerebro infantil es como una red en construcción, sensible a lo que recibe.
Ahora pasaremos al tema 4, donde hablaremos de las etapas del desarrollo infantil, desde lo sensorio-motor hasta lo preoperacional, para conectar teoría del desarrollo con la práctica de la estimulación temprana. Ahora procederemos con el siguiente y nos centraremos en las etapas del desarrollo infantil, específicamente en dos de las más importantes descritas por Jean Piaget, la etapa sensorio-motora y la etapa preoperacional. Entender estas fases nos ayuda a comprender cómo aprenden los niños en sus primeros años de vida y por qué las actividades de estimulación deben estar adaptadas a cada etapa. Comencemos con la etapa sensorio-motora, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. En este periodo, los niños exploran el mundo principalmente a través de los sentidos y del movimiento. Tocan, prueban, tiran objetos al suelo, miran cómo caen, repiten acciones una y otra vez. Es la manera en que construyen su comprensión básica del mundo. Aquí aparece un logro fundamental, la permanencia del objeto. Esto significa que el niño entiende que las cosas existen aunque no las vea. Por ejemplo, cuando jugamos al cucutrás, el bebé primero cree que desaparecemos, pero poco a poco aprende que seguimos ahí aunque tapemos la cara. Este concepto es crucial porque marca el inicio de la memoria y del pensamiento simbólico. Luego pasamos a la etapa preoperacional, que se extiende aproximadamente de los 2 a los 6 años. Aquí el pensamiento del niño da un salto enorme. Comienza a usar símbolos, como el lenguaje, los dibujos o el juego simbólico. Sin embargo, su razonamiento todavía es egocéntrico. Le cuesta ponerse en el lugar del otro. Si le mostramos una maqueta con una montaña y le preguntamos qué ve otra persona desde el otro lado, él responderá lo que él mismo ve. También tiene un pensamiento mágico. Puede creer que la luna lo sigue o que los juguetes tienen vida propia. Es en esta etapa donde el lenguaje florece, la imaginación se expande y el juego se convierte en la herramienta principal de aprendizaje. Por eso la estimulación temprana debe aprovechar cuentos, canciones, dramatizaciones, juegos de roles. Lo importante no es solo que el niño hable o imite, sino que use esos símbolos para construir significado. Ahora, quiero hacerles una pequeña interacción. Piensen en un ejemplo concreto de un niño en etapa sensorio-motora o en etapa preoperacional. ¿Qué conductas han visto que reflejen estas fases? Puede ser un bebé lanzando la cuchara al piso 100 veces o un niño de 4 años jugando a ser superhéroe. Escriban en el chat el ejemplo que recuerden. Algo clave de estas etapas es que sientan la base para aprendizajes posteriores. Un niño que no tuvo experiencias ricas en la etapa sensorio-motora puede tener más dificultades para el lenguaje o la atención en la etapa preoperacional. Y un niño que no recibe oportunidades de juego simbólico puede limitar el desarrollo de la creatividad y de las habilidades sociales. Un consejo práctico para padres y educadores. No adelanten etapas. Es decir, no intenten que un bebé de 1 año se comporte como un niño de 3. Cada etapa tiene su ritmo y sus aprendizajes propios. El rol del adulto es acompañar, no acelerar. Resumamos, la etapa sensorio-motora es la de los sentidos y el movimiento, donde aparece la permanencia del objeto. La etapa preoperacional es la del lenguaje, la imaginación y el pensamiento simbólico, aunque todavía egocéntrico y mágico. Y ahora, vamos con nuestra pregunta de cierre. Tendrán 10 segundos para responder en el chat. Pregunta: ¿cuál es un logro característico de la etapa sensorio-motora? A. Desarrollo del pensamiento lógico abstracto. B. Aparición de la permanencia del objeto. C. Uso de operaciones concretas para resolver problemas. D. Capacidad de ponerse en el lugar de otro. La respuesta correcta es la B. La aparición de la permanencia del objeto. Con esto cerramos el tema 4. Ahora pasaremos al tema 5, donde hablaremos de las áreas del desarrollo infantil: motor, cognitivo, lingüístico y socioemocional, para comprender cómo cada dimensión evoluciona y cómo estimularlas de manera integral. Ahora vamos a hablar de las áreas del desarrollo infantil, que son como las dimensiones que crecen en paralelo durante los primeros años de vida. Cuando hablamos de estimulación temprana no nos centramos en un solo aspecto, sino en un desarrollo integral. Estas áreas son la motora, la cognitiva, la lingüística y la socioemocional. Comencemos con el área motora.
Aquí distinguimos entre motricidad gruesa y motricidad fina. La motricidad gruesa se refiere a movimientos grandes como gatear, caminar, correr, saltar. La motricidad fina, en cambio, está vinculada a la coordinación de manos y dedos. Tomar un objeto pequeño, pasar páginas, dibujar. Un niño que aprende a gatear no solo desarrolla fuerza física, también está preparando las bases para la coordinación ojo-mano y para la exploración del entorno. Un consejo práctico es que los niños tengan espacios seguros para moverse libremente, sin exceso de andadores o sillas que limiten su movilidad. Pasemos al área cognitiva. Aquí hablamos de procesos como la memoria, la atención, la resolución de problemas, la curiosidad y la creatividad. Un bebé que repite una acción porque quiere ver qué pasa está ejercitando su pensamiento causa-efecto. Más adelante, un niño que arma un rompecabezas no solo está jugando, está desarrollando razonamiento lógico y habilidades de planificación. Es clave estimular esta área con juegos de construcción, preguntas abiertas y actividades que fomenten la exploración. La tercera es el área lingüística. Desde el balbuceo de los primeros meses hasta la formación de frases complejas alrededor de los 5 o 6 años, el lenguaje es la puerta de entrada al pensamiento simbólico y a la comunicación social. Estimular esta área no significa forzar a hablar antes de tiempo, sino enriquecer el ambiente verbal, cantar canciones, leer cuentos, hablar con el niño mientras realiza actividades. Algo tan simple como describir lo que hacemos en la vida cotidiana ya expone al niño a vocabulario y estructuras gramaticales. Finalmente tenemos el área socioemocional. Aquí entra el reconocimiento y manejo de emociones, la construcción de la autoestima, la capacidad de compartir y relacionarse con otros. Un niño que recibe afecto consistente aprende a confiar en el mundo y en sí mismo. Las habilidades socioemocionales se trabajan desde las interacciones más básicas. Una sonrisa de respuesta, un abrazo oportuno, un adulto que calma y valida emociones. No olvidemos que este desarrollo es tan importante como el cognitivo o el motor. Ahora, quiero hacer una pequeña interacción. Si tuvieran que elegir un área de desarrollo que consideren más importante, ¿cuál sería y por qué? Escríbanlo en el chat. Ojo, la idea no es que haya una ganadora, sino darnos cuenta de que todas se complementan y ninguna puede descuidarse. Un punto crucial es que estas áreas no evolucionan aisladas. Cuando un niño canta y aplaude una canción, está trabajando la coordinación motora, la memoria, el lenguaje y la interacción social al mismo tiempo. Ese es el poder de la estimulación integral. Resumamos. El desarrollo infantil abarca 4 áreas fundamentales: motora, gruesa y fina; cognitiva, pensamiento y memoria; lingüística, comunicación y lenguaje; y socioemocional, emociones y relaciones. Todas deben estimularse de manera equilibrada para favorecer un desarrollo armónico. Y ahora vamos con la pregunta de cierre. Tienen 10 segundos para responder en el chat. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la idea de las áreas del desarrollo infantil? A. Cada área se desarrolla de forma aislada y no se relaciona con las demás. B. Las áreas del desarrollo se complementan y evolucionan de manera integrada. C. El desarrollo motor es más importante que el socioemocional. D. El lenguaje solo depende de la genética y no de la interacción. La respuesta correcta es la B. Las áreas del desarrollo se complementan y evolucionan de manera integrada. Con esto cerramos el tema 5. Ahora avanzaremos al tema 6, donde hablaremos de los principios básicos de aprendizaje en la primera infancia y entenderemos qué hace que un niño aprenda de manera natural y efectiva en estos primeros años. Continuando con nuestro recorrido en este módulo, llegamos a los principios básicos de aprendizaje en la primera infancia. Un tema que nos ayudará a entender cómo aprenden realmente los niños entre 0 y 6 años. Muchas veces se cree que aprender es sinónimo de sentarse, escuchar y repetir, pero el aprendizaje en los primeros años funciona de manera muy distinta. El primer principio es que los niños aprenden haciendo. No basta con escuchar explicaciones, necesitan experimentar, tocar, probar, equivocarse y volver a intentar. Por ejemplo, un niño aprende la noción de gravedad cuando tira un objeto varias veces al suelo y observa lo que pasa. Esa exploración es su manera de construir conocimiento. El segundo principio es que el aprendizaje ocurre en interacción. El desarrollo no es un proceso aislado. Los niños necesitan de adultos y de otros niños para aprender.
Hablar con ellos, responder a sus gestos, jugar juntos, contar cuentos, todo eso refuerza conexiones cerebrales y fortalece la comprensión del mundo. El tercer principio es que el aprendizaje se da en un contexto emocional seguro. Un niño que siente miedo o inseguridad difícilmente podrá concentrarse o explorar. En cambio, cuando hay afecto y confianza, el aprendizaje fluye con naturalidad. Por eso decimos que no hay aprendizaje sin vínculo. Otro principio clave es que el juego es la forma natural de aprendizaje. A través del juego, los niños desarrollan pensamiento, lenguaje, habilidades sociales y creatividad. Jugar no es perder el tiempo, es la herramienta más potente que tienen para aprender. Cuando un niño organiza muñecos en fila, está practicando clasificación. Cuando inventa un rol en un juego simbólico, está desarrollando lenguaje y funciones ejecutivas. También debemos recordar que el aprendizaje es progresivo y acumulativo. Los niños aprenden sobre la base de lo que ya conocen. Por eso es importante respetar su ritmo y no pretender que den saltos para los que aún no están preparados. Forzar aprendizajes no acelera el desarrollo. Al contrario, puede frustrar. El aprendizaje en la infancia también es multisensorial. Cuantos más sentidos se involucren, más significativa será la experiencia. Oler, escuchar, ver, tocar, saborear. Cada estímulo enriquece las conexiones neuronales y hace que el aprendizaje sea más duradero. Aquí los invito a una pequeña interacción. Piensen en alguna actividad de la infancia que recuerden claramente. Tal vez una canción, un juego de mesa, una receta que hacían con la familia. ¿Por qué creen que la recuerdan todavía? Seguramente porque involucraba varios sentidos, interacción y emoción. Compártanlo en el chat. Resumamos estos principios. Los niños aprenden haciendo, en interacción, en contextos seguros, a través del juego, de manera progresiva y multisensorial. Estos principios deben estar presentes en cualquier estrategia de estimulación temprana. Y ahora vamos con la pregunta de cierre. Tendrán 10 segundos para responder en el chat. Pregunta: ¿cuál de los siguientes enunciados refleja mejor un principio de aprendizaje en la primera infancia? A. Los niños aprenden principalmente escuchando instrucciones largas. B. El juego es la forma natural en la que los niños aprenden. C. El aprendizaje en la infancia no depende de las emociones. D. Es mejor forzar aprendizajes tempranos para acelerar el desarrollo. La respuesta correcta es la B. El juego es la forma natural en la que los niños aprenden. Con esto cerramos el tema 6. Ahora pasaremos al tema 7, donde exploraremos las interacciones tempranas bajo la teoría del serve-return o servir y devolver, para entender cómo esas pequeñas dinámicas cotidianas fortalecen el desarrollo cerebral y emocional del niño. Siguiendo con nuestro módulo, vamos a profundizar en las interacciones tempranas, específicamente en lo que se conoce como la teoría del serve-return, o en español, servir y devolver. Esta idea proviene de la neurociencia del desarrollo infantil y es clave para entender cómo se forma el cerebro en los primeros años. El concepto es muy sencillo de visualizar. Imaginen un partido de tenis o de ping pong. El niño sirve cuando emite una señal, por ejemplo, balbucea, sonríe, señala un objeto o hace un gesto. El adulto devuelve cuando responde a esa señal de manera adecuada. Le sonríe, le habla, le explica qué es ese objeto. Cada vez que ocurre este intercambio, se refuerzan las conexiones neuronales en el cerebro del niño. Si lo pensamos bien, esto ocurre cientos de veces al día en la vida de un bebé. Cuando llora y el adulto lo calma, cuando señala un perro y el adulto le dice, sí, es un perrito. Cuando pregunta, ¿qué es eso? Y el adulto responde con paciencia. Cada uno de esos intercambios construye lenguaje, seguridad emocional y pensamiento. Quiero darles un ejemplo concreto. Supongamos que un bebé señala una pelota. Si el adulto ignora la señal, la oportunidad de aprendizaje se pierde. Pero si responde, sí, es una pelota roja, mira cómo rueda. Entonces no solo valida al niño, sino que enriquece su lenguaje, su curiosidad y su vínculo afectivo. Aquí quiero hacer una breve interacción con ustedes. Piensen en un momento reciente con un niño pequeño. ¿Recuerdan alguna situación en la que él inició una acción o un gesto y ustedes respondieron? Escríbanlo en el chat. Puede ser algo tan simple como devolver una sonrisa o responder a una pregunta curiosa. La clave del serve return es la reciprocidad. El niño aprende que sus acciones tienen un efecto en el mundo.
que los adultos lo escuchan y que lo que comunica es importante. Esa seguridad lo motiva a seguir explorando y a desarrollar nuevas habilidades. Un aspecto importante es que estas interacciones deben ser consistentes y sensibles. Si el adulto responde de manera negativa, tardía o no responde, el cerebro del niño puede experimentar inseguridad y estrés. La estimulación temprana no es solo cantidad de interacciones, sino calidad. Resumamos, servir y devolver significa que el niño da una señal y el adulto responde adecuadamente, construyendo con cada intercambio el andamiaje para el lenguaje, la regulación emocional y el pensamiento. Y ahora, vamos con la pregunta de cierre. Tienen 10 segundos para responder en el chat. Pregunta, ¿qué describe mejor la teoría del serve return? A. Un método para enseñar a los niños a jugar tenis. B. Un proceso en el que el niño emite una señal y el adulto responde de manera sensible. C. Un modelo educativo centrado en la memorización de palabras. D. Una técnica terapéutica exclusiva para niños con retrasos. La respuesta correcta es la B. Un proceso en el que el niño emite una señal y el adulto responde de manera sensible. Con esto cerramos el tema 7. En el siguiente, tema 8, hablaremos del apego y el vínculo afectivo como base del desarrollo. Un aspecto esencial para comprender cómo las relaciones tempranas modelan no solo la conducta, sino también la salud emocional a lo largo de la vida. Ahora avancemos hacia un tema central, el apego y el vínculo afectivo como base del desarrollo. Si antes hablábamos de interacciones como el servir y devolver, aquí damos un paso más profundo para comprender cómo esas interacciones repetidas construyen una relación de confianza que será determinante para toda la vida. El apego se refiere al lazo emocional que se establece entre el niño y su cuidador principal, generalmente la madre, el padre u otra figura constante. John Bowlby y Mary Ainsworth, pioneros en este campo, demostraron que el apego no es un lujo, es una necesidad biológica. El niño necesita sentirse protegido y seguro para explorar el mundo. Existen diferentes estilos de apego. El apego seguro, que se da cuando el adulto responde de forma constante y sensible. El apego inseguro, que aparece cuando las respuestas son inconsistentes o frías. El apego desorganizado, en situaciones de negligencia o violencia. El estilo de apego influye en cómo el niño se relacionará con otros a lo largo de la vida. Pensemos en un ejemplo. Un niño pequeño en un parque explora el entorno, pero de vez en cuando mira hacia su madre. Si ella le sonríe o lo tranquiliza con la mirada, el niño sigue explorando. Eso es apego seguro, la base de confianza para aventurarse en el mundo. En cambio, un niño que no recibe esa seguridad puede mostrarse ansioso, replegarse o incluso evitar el contacto con otros. El vínculo afectivo no solo impacta la conducta, sino también el cerebro. Estudios de neurociencia han mostrado que el apego seguro favorece el desarrollo de la corteza prefrontal, que regula emociones y comportamientos. En cambio, la falta de apego seguro puede activar de manera crónica el sistema de estrés del niño, afectando memoria y aprendizaje. Aquí quiero hacer una pequeña interacción. Piensen en su infancia. ¿Recuerdan una persona que les transmitía seguridad? ¿Alguien con quien se sentían protegidos? Escríbanlo en el chat con una palabra o un nombre. Ese recuerdo es la mejor manera de entender cómo funciona el apego. Un consejo práctico para familias y educadores es simple pero poderoso. Atender las necesidades del niño con sensibilidad. Eso no significa complacer en todo, sino responder con empatía, validar emociones y establecer límites claros pero afectuosos. Un entiendo que estés enojado tiene más poder que un no llores. Resumamos. El apego es la base de la confianza, el aprendizaje y la salud emocional. Un vínculo afectivo sólido da al niño alas para explorar y raíces para sentirse seguro. Y ahora vamos con la pregunta de cierre. Tendrán 10 segundos para responder en el chat. Pregunta. ¿Qué caracteriza principalmente al apego seguro? A. El adulto responde de forma sensible y constante a las necesidades del niño. B. El adulto evita responder para fomentar independencia. C. El niño depende exclusivamente de juguetes para sentirse seguro. D. El apego es solo un concepto teórico sin relevancia práctica.
La respuesta correcta es la A. El adulto responde de forma sensible y constante a las necesidades del niño. Con esto cerramos el tema 8. En el tema 9 hablaremos del rol del juego en el aprendizaje temprano, para descubrir por qué jugar no es simplemente diversión, sino la forma natural en la que los niños aprenden y construyen su desarrollo integral. Pasemos ahora a un aspecto fundamental en la vida de todo niño, el juego. Muchas veces los adultos pensamos que jugar es solo entretenimiento, pero la ciencia del desarrollo nos dice algo muy distinto. El juego es la forma natural en la que los niños aprenden. El juego permite al niño explorar, experimentar, crear y comprender el mundo que lo rodea. A través de él, desarrollan habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y socioemocionales. Es decir, mientras un niño juega, está aprendiendo a coordinar movimientos, a resolver problemas, a comunicarse y a relacionarse con otros. Existen distintos tipos de juegos según la edad y el desarrollo. En los primeros meses hablamos de juego sensorio-motor, cuando el bebé explora objetos con la boca, las manos o los ojos. Entre los 2 y 3 años aparece el juego simbólico, donde un palo puede ser una espada o una caja puede convertirse en un carro. Más adelante llega el juego de reglas, donde los niños entienden normas básicas, turnos y estrategias. Cada tipo de juego aporta aprendizajes específicos. Un ejemplo claro: cuando un niño de 3 años juega a ser médico y atiende a sus muñecos, no solo se divierte, está desarrollando lenguaje, empatía, pensamiento simbólico y habilidades sociales. Otro ejemplo: cuando saltan en un pie o hacen carreras, están fortaleciendo motricidad gruesa, coordinación y resistencia. Quiero hacer una breve interacción con ustedes. Piensen en un juego que recuerden de su infancia y que les haya dejado una enseñanza. Puede ser una ronda, un juego de mesa, una competencia en la calle. Escríbanlo en el chat y comentemos qué habilidades creen que estaban desarrollando en ese momento. El juego también es clave para la regulación emocional. A través de él, los niños aprenden a manejar frustraciones, a esperar turnos, a negociar con otros. Incluso el juego libre es una forma de procesar experiencias difíciles. No es raro que un niño represente en su juego situaciones familiares o escolares que le preocupan. Un punto importante es que el juego debe ser principalmente libre y espontáneo, no siempre dirigido por adultos. El rol del adulto es ofrecer un entorno seguro, materiales adecuados y tiempo de calidad. No se trata de llenar la agenda del niño con actividades estructuradas, sino de permitir que explore y cree. Resumamos. El juego es mucho más que entretenimiento, es el vehículo principal del aprendizaje en la primera infancia. Por eso decimos que jugar es aprender. Y ahora vamos con la pregunta de cierre. Tendrán 10 segundos para responder en el chat. Pregunta: ¿por qué se considera el juego como la forma natural de aprendizaje? A. Porque mantiene entretenidos a los niños y evita que se aburran. B. Porque permite desarrollar habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y socioemocionales al mismo tiempo. C. Porque es una forma de que los adultos controlen la conducta infantil. D. Porque reemplaza todas las demás formas de estimulación. La respuesta correcta es la B, porque permite desarrollar habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y socioemocionales al mismo tiempo. Con esto cerramos el tema 9. En el tema 10 hablaremos del lenguaje y la comunicación en los primeros años, explorando cómo se desarrolla esta capacidad, cuáles son sus etapas y qué estrategias favorecen un entorno rico en comunicación. Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos a un tema esencial: el lenguaje y la comunicación en los primeros años. El lenguaje no es solo hablar, es la capacidad de comprender, expresar y construir significados. Y la comunicación va más allá de las palabras. Incluye gestos, miradas, sonrisas y hasta el llanto. El desarrollo del lenguaje empieza desde el nacimiento. Cuando un bebé llora, ya está comunicando una necesidad. Luego vienen los balbuceos, las primeras sílabas, las palabras aisladas y hacia los 2 años, las primeras frases. Para los 5 o 6 años, los niños ya pueden mantener conversaciones sencillas, contar historias y usar un vocabulario amplio. Este proceso ocurre en etapas. Primero está el lenguaje prelingüístico: llanto, arrullos, balbuceos. Después, el lenguaje holofrástico, donde una sola palabra expresa una idea completa, como agua para pedir quiero agua. Luego aparecen las frases de 2 palabras: mamá ven,
quiero pan. Finalmente, el lenguaje se va complejizando hasta alcanzar estructuras gramaticales más elaboradas. La estimulación del lenguaje se da en la vida cotidiana. Hablarle al bebé mientras se le cambia el pañal, cantar canciones, leer cuentos, señalar objetos y nombrarlos. Todas esas interacciones nutren el vocabulario y la comprensión. Recordemos que un niño que escucha más palabras en sus primeros años desarrolla un vocabulario más rico y, en consecuencia, mejores habilidades de lectura y escritura más adelante. Un ejemplo claro: si un adulto señala a un perro en la calle y dice, mira, un perro negro que ladra, el niño no solo aprende la palabra perro, también aprende colores, sonidos y contextos. Así es como se construye un lenguaje amplio. La comunicación no verbal también es fundamental. Los gestos, las expresiones faciales y el contacto visual son formas de comunicación que el niño interpreta y aprende a usar. Incluso antes de hablar, un bebé ya entiende turnos conversacionales cuando balbucea y el adulto responde. Aquí quiero hacer una interacción con ustedes. Piensen en una palabra o frase graciosa o curiosa que recuerden de un niño pequeño. Puede ser un palabra inventado o una forma particular de pedir algo. Escríbanlo en el chat. Esos ejemplos reflejan cómo los niños construyen el lenguaje a partir de lo que escuchan e intentan reproducir. Un consejo clave: no basta con corregir al niño cuando dice mal una palabra. Lo importante es modelar la forma correcta. Si un niño dice tato en lugar de zapato, el adulto puede responder, sí, es un zapato azul. De esa manera se refuerza sin generar frustración. Resumamos: el lenguaje y la comunicación comienzan desde el nacimiento, se desarrollan en etapas y dependen en gran medida de la interacción con los adultos. Cada conversación, canción o cuento compartido es una inversión en el desarrollo futuro del niño. Y ahora, vamos con la pregunta de cierre. Tienen 10 segundos para responder en el chat. Pregunta: ¿qué acción favorece más el desarrollo del lenguaje en los primeros años? A. Corregir constantemente al niño cuando pronuncia mal. B. Exponer al niño a pantallas educativas durante varias horas al día. C. Hablarle, cantarle, leerle cuentos y responder a sus intentos de comunicación. D. Evitar hablar demasiado para que el niño se esfuerce por expresarse solo. La respuesta correcta es la C. Hablarle, cantarle, leerle cuentos y responder a sus intentos de comunicación. Con esto cerramos el tema 10. En el tema 11 veremos los factores que favorecen o dificultan el desarrollo infantil, para entender cómo la genética, el ambiente, la nutrición y las experiencias se combinan en el crecimiento de cada niño. Avanzando en el módulo, nos detenemos en un aspecto clave: los factores que favorecen o dificultan el desarrollo infantil. El crecimiento de un niño no depende de un solo elemento, sino de la combinación de múltiples condiciones biológicas, emocionales, sociales y ambientales. Comprender esto nos permite ver que el desarrollo no es lineal ni idéntico en todos los niños. Comencemos por los factores que favorecen el desarrollo. En primer lugar, la nutrición adecuada, que asegura energía y nutrientes para el crecimiento físico y cerebral. Un niño bien alimentado tiene mayores posibilidades de concentrarse, aprender y mantenerse saludable. En segundo lugar, la estimulación temprana, que ofrece experiencias variadas y ricas que fortalecen las conexiones neuronales. En tercer lugar, el afecto y el vínculo seguro. Un niño que se siente amado y cuidado desarrolla confianza en sí mismo y en el entorno. También favorece el acceso a la educación inicial y la interacción social positiva con otros niños y adultos. Ahora pensemos en los factores que dificultan el desarrollo. La desnutrición es una de las principales amenazas, porque afecta el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo. La falta de estimulación o la exposición excesiva a pantallas pasivas pueden limitar el desarrollo del lenguaje y de la atención. El estrés tóxico causado por violencia, negligencia o pobreza extrema puede alterar la arquitectura cerebral y afectar la regulación emocional. También influyen las condiciones de salud crónicas no tratadas y las desigualdades sociales, que restringen el acceso a oportunidades educativas y culturales. Un ejemplo claro es el llamado efecto de los 1000 días. Desde el embarazo hasta los 2 primeros años de vida, cada carencia nutricional, cada falta de estímulo o cada situación de estrés deja huellas muy marcadas en el desarrollo. Es como construir una casa con materiales defectuosos. Las paredes se mantienen, pero son más frágiles. Aquí quiero hacer una interacción con ustedes.
Piensen en un factor positivo que recuerden de su infancia que haya favorecido su desarrollo, como un hábito, una persona significativa o una experiencia constante. Escríbanlo en el chat. Y si lo desean, también pueden mencionar un factor que pudo haberlo dificultado, para ver cómo todos hemos vivido combinaciones distintas. Un consejo para familias y educadores es enfocarse en lo que sí está en sus manos. No siempre podemos cambiar la situación económica, pero sí podemos garantizar afecto, interacción y rutinas saludables. La suma de pequeñas acciones cotidianas puede contrarrestar dificultades más grandes. Resumamos. El desarrollo infantil depende de factores que pueden favorecerlo, como la nutrición, la estimulación, el afecto y la educación, y de factores que pueden dificultarlo, como la desnutrición, la falta de estímulo, el estrés tóxico y la desigualdad. Identificarlos nos permite intervenir a tiempo. Y ahora, vamos con la pregunta de cierre. Tienen 10 segundos para responder en el chat. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores favorece el desarrollo infantil? A. Exposición prolongada a pantallas sin interacción. B. Desnutrición durante los primeros 1000 días. C. Afecto y vínculo seguro con los cuidadores. D. Estrés tóxico constante en el hogar. La respuesta correcta es la C. Afecto y vínculo seguro con los cuidadores. Con esto cerramos el tema 11. En el último tema de este módulo, el tema 12, hablaremos del entorno familiar y social como contexto de estimulación, para comprender cómo la familia, la comunidad y la cultura influyen en el desarrollo de cada niño. Llegamos al último tema de este módulo, el número 12, donde hablaremos del entorno familiar y social como contexto de estimulación. Este tema es muy especial porque nos permite integrar todo lo que hemos visto hasta ahora y comprender que el desarrollo del niño no ocurre en el vacío, sino dentro de un entorno que lo moldea día a día. La familia es el primer y más importante contexto de estimulación. Desde los primeros días, el contacto, las palabras, las rutinas y las actitudes de los cuidadores se convierten en las experiencias que moldean el cerebro del niño. La manera en que los adultos responden a sus necesidades, la calidad del tiempo compartido y las oportunidades que le brindan son los cimientos de su aprendizaje. Más allá de la familia, encontramos el entorno social, vecinos, comunidad, amigos, escuela, espacios públicos, un niño que crece en una comunidad que valora la infancia, que ofrece parques seguros, bibliotecas y actividades culturales, tiene más oportunidades de enriquecer su desarrollo. En contraste, un entorno con violencia, falta de espacios adecuados o indiferencia hacia la niñez puede limitar seriamente esas posibilidades. El entorno también está marcado por la cultura. Canciones, juegos tradicionales, cuentos, celebraciones familiares. Estos elementos transmiten valores, fortalecen la identidad y enriquecen la imaginación y el lenguaje. Por ejemplo, en muchas familias existe la costumbre de contar historias antes de dormir. Esa práctica no solo transmite afecto, también fomenta vocabulario, memoria y creatividad. Un punto clave es el papel de los modelos adultos. Los niños aprenden observando. Si ven a sus padres leer, es más probable que ellos mismos disfruten la lectura. Si en el hogar se practican valores de respeto, diálogo y cooperación, esas conductas se replicarán en la escuela y en las relaciones sociales. Aquí los invito a una interacción. Piensen en algo de su propio entorno familiar o social que recuerden como una forma de estimulación, una costumbre, un juego, una persona que siempre estaba presente. Escríbanlo en el chat y veremos cómo esos recuerdos, aunque distintos, comparten un mismo valor. Fueron estímulos que dejaron huella en su desarrollo. Un consejo práctico es recordar que la estimulación no depende de grandes recursos económicos. Lo esencial es brindar tiempo, atención y afecto. Una canción tradicional, un paseo al aire libre o una conversación en familia pueden tener un valor incalculable en el desarrollo de un niño. Resumamos, el entorno familiar y social es el escenario donde ocurre el desarrollo. La familia, la comunidad y la cultura pueden potenciar el crecimiento o limitarlo. De allí la importancia de generar espacios seguros, afectivos y ricos en experiencias. Y ahora vamos con la última pregunta de cierre de este módulo. Tendrán 10 segundos para responder en el chat. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores del entorno favorece la estimulación temprana? A. Una familia que dedica tiempo de calidad, canta y conversa con el niño.
B. Un vecindario con altos niveles de violencia e inseguridad. C. La falta de interacción entre adultos y niños. D. El aislamiento social y emocional en la infancia. La respuesta correcta es la A. Una familia que dedica tiempo de calidad, canta y conversa con el niño. Con esto cerramos no solo el tema 12, sino también todo el módulo 1, Fundamentos del Desarrollo y la Estimulación Temprana. Quiero agradecerles sinceramente por haberse quedado hasta el final, por sus aportes y su participación. Felicitaciones por completar este primer módulo. Han adquirido bases sólidas que les permitirán entender mucho mejor los próximos contenidos. Les invito a que se conecten al módulo 2, donde trabajaremos los hitos del desarrollo y el tamizaje del neurodesarrollo. Estoy seguro de que lo disfrutarán y les resultará sumamente útil en su práctica. Gracias nuevamente por su atención y compromiso. Nos vemos en el próximo módulo. Pero antes de despedirnos, nuestra anfitriona nos dará unas últimas palabras y acotaciones muy importantes. Bien, Verónica, el micrófono y la pantalla son todo suyo. Llegamos al final de este primer módulo del Diplomado en Estimulación Temprana. Ha sido un espacio de mucho aprendizaje y reflexión sobre los fundamentos del desarrollo y la estimulación en los primeros años de vida. Queremos agradecer a todos ustedes por haber permanecido conectados hasta el final, por su participación y por el interés que han demostrado. Felicitaciones por este logro, porque completar un módulo es un paso muy importante en este proceso de formación. Nuestro reconocimiento también a Practice, SAC y Craptica, organizadores de este diplomado, quienes hacen posible que contemos con este espacio académico. Les invitamos a conectarse mañana, a la misma hora y por este mismo medio, para continuar con el módulo 2, Hitos del Desarrollo y Tamizaje del Neurodesarrollo, que será conducido nuevamente por el profesor Mateo. Gracias a todos por acompañarnos y nos despedimos con el deseo de volver a encontrarnos en el próximo módulo. Hasta mañana.